Vamos a estar abriendo el Salmo 51 y, como recién decíamos, también abriendo, así como nuestras Biblias, también nuestros corazones, en un momento donde Dios quiere estar calando hondo en un área súper importante que tiene que ver con nuestra firmeza espiritual, algo no estable siempre, pero a lograr, y se puede lograr. Y bueno, para eso este principio, sí, de partida, este punto de partida que es realmente medular, conocido Salmo 51. Allí cuando el mismo rey David tuvo lo que tuvo, le pasó lo que le pasó en cuanto a un pecado, pero cómo Dios de ahí lo recuperó, lo levantó, lo restauró y lo potenció. Así que no es el fin todavía de la vida de ninguno, porque acá comienza hoy, ¿por qué no?, la restauración de todos aquellos que lo puedan estar necesitando. Salmo 51, los que lo van encontrando y puedan se ponen de pie, porque vamos a estar leyéndolo a partir del versículo 1 hasta el versículo 14, y te invito a que cierres tus ojos y le pidas vos mismo, con tus propias palabras, al Señor todo lo que le necesitas y lo que es importante, imprescindible, que hoy, Señor, nos hables a todos, a cada uno, que traspases los cielos y estés llegando para estar llenando también y estar obrando de acuerdo y conforme a tu bendita bondad y misericordia, que es para vida y es para salvación. Gracias por esta hermosa reunión, Señor, que pedimos que sea con bendición extendida, no solamente para los que tenemos el privilegio y la oportunidad de estar hoy en este lugar, sino también para aquellos también a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y digamos amén. Y leemos Salmo 51 a partir del versículo 1, y así dice Dios en esta su bendita palabra, en su bendita ley, que es para nuestro corazón la palabra de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hasta ahí la palabra. Y levantando nuestra mano, Señor, todos te adoramos, todos te decimos que te necesitamos, y te pedimos una vez más que nos estés hablando, Maestro. Tú eres el único que podemos llamar Rabí y Maestro, porque tú eres, Señor, nuestro enseñador. Enséñanos tus profundidades y encuéntrenos hoy, Señor, tu gracia y tu palabra nos ministre y nos abrace como fuego envolvente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. Es tan bello poder estar delante de Dios que tenemos,
y nosotros todos lo vamos conociendo, lo vamos descubriendo, aunque Él ya nos conoce de siempre. Él nos conoce desde antes de que fuésemos creados, antes que nuestro embrión estuviera en el vientre de nuestra madre. Dice que aún nos conoció antes de la fundación de este mundo. Pero somos nosotros los que nos tenemos que también a conocer a nosotros mismos y sabernos, así como en algún momento que fue entre otros, para el mismísimo rey David, saberse él mismo en sus falencias. No solo saberse, y lo sabemos a él sobre todo en sus victorias, en su fortaleza, sino también él ahí se encontró consigo mismo, encontrándose en sus propias debilidades. Este Salmo 51 nos detalla un momento neurálgico realmente de la vida de David, y que te recuerdo que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en este Salmo 51 lo vemos en una de sus grandes caídas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vemos en alguna caída, en algún momento deslizadero, en algún momento no deseado? ¿Sabés qué? Hay gente que cuando se ve a sí mismo de esa manera, se desaniman, se desalientan en cuanto a ellos mismos. Y yo creo que, por supuesto, que ninguna caída está dentro del plan y la voluntad perfecta de Dios, pero ¿por qué no dentro de la voluntad permisiva, para que también nos conozcamos a nosotros mismos, los frágiles, los débiles y dependientes que somos de nuestro Dios y Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, líbrame de mis propias debilidades? Fíjate que el rey David era el rey David, pero acarreaba con sus propias debilidades. Y si vamos leyendo los pasajes que nos describen la vida de David, no solo vemos sus fortalezas, sino que, como te vengo diciendo, él pasaría a conocer sus propias debilidades. No para caer y quedar en ruina, sino de allí poderse levantar. Si hay algo que por el estilo te está pasando, no es para que quedes caído en la lona. Quizás si te has sentido derrotado, abatido y derribado por algún problema, alguna debilidad, hoy está aquí el Dios de David, el Dios de toda restauración, el Dios que te puede levantar a vos también. Dale el aplauso y decirle: Señor, hoy quiero recibir entonces esta tu palabra, que me va a enseñar a restaurar mi vida, a encontrarme de vuelta con mi Dios y con mi Salvador. A su nombre. Uno mira todo esto, ¿no? Y habla del lado que estamos hablando, que es el lado nuestro, ¿no? Cuando hay una caída espiritual, no solo las cosas no son como antes, sino que mal que nos sentimos, ¿no? Qué sentimiento realmente de dolor, de frustración, donde, como recién decíamos, nosotros mismos nos encontramos con nosotros mismos, nos sentimos mal al respecto. Pero también uno tiene que pensar en esta otra parte, saber cómo se siente el corazón de Dios. Porque nosotros sabemos que David era muy amado por Dios. Y nosotros tenemos que saber que nosotros también somos muy amados por Dios. Y por supuesto, cuando un padre ve caer a su hijo, cuando algo le sale mal y se encuentra con sus propias debilidades, por supuesto que quien le ama, en este caso, mira, Dios mismo, tu Padre Celestial, tu amado Señor y Salvador, que por vos extendió sus brazos en la cruz, por supuesto que Él se va a compadecer. Por supuesto que Él se va a sentir tocado. Y por supuesto que Él, como en este caso, nos va a tocar a nosotros. Y no solamente a mí con esta palabra para decirte, mira, Salmo 51. Mira, no solamente era para David la posibilidad de la caída, sino que tampoco era solo para David la posibilidad de ser levantado, porque aunque hayas caído, el Señor te levantará. Dice que el justo cae 7 veces, pero Dios lo levantará.
Hoy estoy aquí, te dice el Rey de Reyes, para extenderte mi mano, levantarte, fortalecerte y no ser lo que antes fuiste, sino lo que nunca fuiste jamás. Dale otro aplauso grande y decirle al Señor, gracias por esta palabra, gracias por este Salmo 51, gracias por tu amor, gracias por tu importancia por nosotros. Porque fíjate eso también, el Señor no lo dejó desamparado, no se desentendió. Ahora me fallaste, ahora olvídate de mí. Dios no es ese tipo de dioses. Recién decíamos, ¿no?, a la luz de la palabra, que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Pero fíjate eso en el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la compasión y la misericordia. Y es bueno que nosotros nos amparemos en estas verdades sanadoras, porque además, frente a esta situación que estamos hablando, también se suma, por no decir se multiplica, en contra los descargos del enemigo. Porque el diablo es un acusador, él te quiere terminar de sepultar, no solamente te quiere hacer caer, no solamente es parte de tu caída, sino que además luego va a hacer lo imposible para que no te levantes. Vaya que fue parte de la caída de David, ¿no? Porque justo cuando David estaba en un descuido, se estaba paseando en el balcón de su palacio, cuando el agente de guerra estaba en el frente de batalla, pero él estaba descuidado, ¿no? Estaba tomando mate en la casa. No había venido al culto. Sí, no se había reparado que era el momento de orar, por ejemplo. Y en esos descuidos son los descuidos que aprovecha Satanás. Y ahí fue cuando él quizás mira como que por casualidad, pero vaya casualidad, él está mirando hacia afuera de su casa y ve a una mujer desnuda bañándose, una mujer que era casada. Y bueno, toda la historia la sabemos, el resto, ¿no? Como él como rey usó su autoridad y abusó de su autoridad porque la mandó llamar a esta mujer, tuvo vínculo íntimo con ella. Y después, ¿qué hace para mal de él? Manda matar literalmente al esposo de esta mujer. Esas cosas horrendas pueden ser que hayan dentro de nosotros, sí, tal cual y peores. Pero si de un mal tan grave como ese David fue levantado, no te sientas desahuciado, porque el Dios de misericordia tiene misericordia de nosotros y no te va a dejar para siempre, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero David de repente tuvo que ampararse en verdades que de alguna manera le llegaron a él y hoy te están llegando a vos a través de la palabra de Dios. Yo no sé, en aquel tiempo obviamente no estaba el Salmo 51, lo escribe David después a la luz de la inspiración del Espíritu Santo, pero más allá de que fue a través de una palabra o no, vino de parte de Dios, revelaciones en ese momento tan fructíferas como imprescindibles para emprender el camino de regreso, de retorno y de restauración hacia Dios. Porque cuando uno cae, cae, y Dios es el Altísimo, así que si caes vas a quedar más lejos del Altísimo. Y como decíamos, ¿no?, el corazón de Dios, angustiado, cuando uno de sus hijos cae, y cuánto también de angustia hay en nuestro corazón también. Corazón que a veces llega al desánimo, al desaliento, qué poco que nos cuesta llegar a eso, ¿no? Hay gente preciosa, gente hermosa, gente que quedó de la línea del lado de afuera, porque el acusador, porque su pensamiento propio de que no es merecedor de nada. Pero hoy lo primero que nos recuerda, ¿sí?, el Salmo 51 como parte de revelación para un hombre, como decimos, como David, que había caído. ¿En qué tipo de caída? Él había caído, pero ¿de qué soga se tomó para comenzar su camino de regreso a Dios? Para restaurar su vida delante de Dios y no ser el de antes, porque pasó a ser mayor y mejor que antes. Esto me hace pensar también, hermano, en Pedro. Pedro negó 3 veces y negó con maldición. Pero Pedro, ¿cuándo acaso Pedro, antes aún de su caída, con su sombra había sanado enfermos? Bueno, fue después de su caída.
Fue después de su restauración, fue después que Dios lo perdonó, que Dios lo levantó, que Dios lo potenció más todavía. Así que espera cosas grandes. Pero tenés que tomarte de la soga salvadora. Tenés que saber, primera cosa, que tenés un Dios piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, y Él está atribuyéndole ese atributo, obviamente, entonces a Dios. Eso nos está hablando de que Dios es un Dios de tierno amor. Él se compadece, Él es piadoso. Es como cuando uno se llena de compasión por alguien que está sufriente, porque no pasamos de largo del que está sufriendo, no lo miramos por arriba del hombro, no nos corremos y seguimos nuestro camino y nada más. Bueno, menos Dios. Dios es un Dios de tierno amor. Él se siente no endurecido, enternecido cuando un David cae, cuando un hombre o una mujer de Dios cae. Él es un Dios piadoso y Él es un Dios misericordioso. ¿Eso qué quiere decir? Que se compadece. Ay, claro, pobrecito, si no es más de lo que es. Como que Dios dijera, Él siendo Dios, Él es Dios perfecto, Él es Dios todopoderoso, pero Él se acuerda que somos polvo de la tierra y se compadece de nosotros. Y claro, si son polvo de la tierra, ¿y cómo es el polvo de la tierra? ¿Cómo es una vasija de barro? Es algo blando, es algo fácil de romper. Uy, se me rompió. Muchas veces, ¿no? Una cerámica, algo que tenés en casa como un adorno. Y Él se compadece, no solo tiene misericordia. Y ese es el principio de la recuperación, saber que Dios es un Dios tierno. Decirle a tu Dios piadoso, vos sos un Dios tierno, Señor. Decíselo. Es bueno que creas en las ternuras de Jesús. De hecho, Él es planteado de esa manera porque Él es el Cordero de Dios. Y el Cordero es algo tierno. Así es el Señor, es un Dios tierno, misericordioso y compasivo. Porque si eso es así y es así, entonces me voy a sentir con la confianza necesaria para acercarme a Dios. Porque si no voy a rehuirme, me voy a alejar, me voy a retraer. Pero qué Dios como tú, que tiene misericordia de nosotros. Él está esperando cada día el regreso de sus alejados. Él es como la gallina extendiendo sus alas para que sus polluelos se acobijen debajo de Él. Pero somos nosotros los que a veces nos quedamos allá afuera. Pero yo declaro que este es un tiempo de restauración de mucha gente que era de adentro y quedó afuera, pero hoy el Señor los está llamando a ser restaurados en la ternura de Jesús. Dale el aplauso grande, decirle, amado, acá estoy para correr a tus brazos, acá estoy para correr a tus pies. Pero hermano, para ser perdonado, para ser restaurado, también ¿qué? Versículo 2. Hay que sentirse como se sintió David. Y esto es un sentimiento sano. Ya hablamos de los sentimientos contaminados, ¿no? Ah, Dios no me quiere, no va a haber perdón para mí. Eso hay que sacarlo porque es algo que hay que erradicarlo. Y no está de acuerdo y conforme con la verdad de Dios, de que Dios es un Dios tierno y misericordioso. Pero estas son verdades que átalas a tu cuello. ¿Cuál es? Es el sentirnos. Si como estamos en momentos así, estamos sucios, claro. Porque una mirada, un pensamiento, una acción indebida, una acción buena no hecha, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado también. Todo eso nos contamina, todo eso nos mancha. Nosotros que hemos sido emblanquecidos con la sangre del Cordero, ¿sabías que estás vestido de ropas blancas y resplandecientes? De alguna manera, como un adelanto, en los días de los discípulos, Jesús en un momento como que se hubiera adelantado en los tiempos, sube al monte de la transfiguración y les deja ver a ellos lo que va a hacer con ellos y con nosotros en el después de esta vida. ¿Qué? Las vestiduras de Jesús quedaron brillando como el sol. Y nosotros vamos a vestir vestiduras resplandecientes visiblemente en el cielo, pero ya tus ropas han sido
dejadas blancas, pero no por jabón de lavadores, sino por la sangre del Cordero. Ayer estábamos, así en el otro anexo, entregando a una persona nueva los martes antes del culto. Ojalá que pudiéramos hacer algo así también por acá. Antes del culto de los martes en Tres Cruces, ¿qué hacen? Salen a evangelizar por las plazas. Y se encontraron con una persona que había tenido intento de suicidio en estas horas. Y se encuentran ahí cuando él estaba solo, abandonado, deprimido, y de alguna forma como que clamando a Dios, pidiéndole a Dios: Señor, mandame a alguien, algo tiene que pasar con mi vida. Y vienen y hacen toc toc, ¿no? Sin puerta, ¿no? Vienen dos hermanos y dicen, y le presentan la palabra, el evangelio, y él dice en su corazón: esto es lo que Dios me envió. De ahí mismo de la plaza se fue con los hermanos que estaban evangelizando el culto ayer. Se comió todo el culto, recibió todo. Y al final de la reunión hablo un poquito más con él, le explico mejor el plan de salvación y acepta a Jesús de corazón abierto. Y a partir de ese momento la sangre de Cristo le borró, le limpió absolutamente todas las manchas y todos los pecados, igual que a vos y a mí. Pero eso de mantener las vestiduras limpias es lo que estamos hablando, que no siempre se logra. Entonces, para ser restaurados tenemos que reconocer que nos hemos ensuciado y que necesitamos ser, versículo 2, lavados. Ser que más limpiados. Sentirnos sucios, porque ensucia el pecado. De acción, de pensamiento, de sentimiento, el rencor, el resentimiento, todo eso ensucia. Y nosotros tenemos que guardarnos sin mancha. Porque Él viene por una iglesia sin mancha. Y las vestiduras tienen que estar blancas y limpias. Y estamos caminando como en una mina de carbón allá afuera. Es fácil ensuciarse. Y cuando nos ensuciamos, no es mirar para otro lado y desconocer la gravedad de lo que está pasando. Hay que sentir la necesidad de que, Señor, lávame. ¿Por qué, Señor, lávame? Porque tú eres el que me puede lavar. ¿Saben que una buena obra no limpia y no quita una mala obra? Eso lo digo porque nosotros venimos de la tradición religiosa de las buenas obras para ser salvos, los católicos. Está bien, hay que hacer buenas obras, pero las buenas obras no te salvan, no es por obras para que nadie se gloríe, porque además que las buenas obras no limpian las malas obras. Necesitamos a aquel que limpia. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: y ese sos tú, Señor? También necesitamos, versículo 3, reconocer nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Y por qué ese desglose? Porque nosotros caemos en pecado a veces. Y es un acto involuntario. Ay, Señor, he hecho algo malo, se me fue del control. Pero otra cosa también es la rebelión. Es como cuando uno sabe que aquello está mal, pero ama tanto y le gusta tanto su propio pecado, su propia maldad, que hay un acto de rebelión ahí. Más allá de la voluntad, del desconocimiento que a veces uno sin querer, pero inmediatamente el Espíritu Santo te señala el pecado. Y otra cosa es la rebelión. Uno a rajatabla toma ese otro rumbo, hace lo que quiere, y bueno, y a eso Dios le llama rebelión. Y uno tiene que reconocer como sus pecados, también sus rebeliones. ¿Qué más para este acto de restauración y salir de ese hoyo para siempre? Hay que reconocer, versículo 4, es verdad que el pecado es contra uno mismo, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando uno peca, le va luego todo mal, se vienen los demonios, se viene la opresión, se viene la mala, se viene la enfermedad, se viene todo. Pero además, tenemos que saber, versículo 4, que el pecado es contra ti, oh Dios. Es como una bofetada contra Dios. Es como un te rechazo y no me importás. Es como un portazo a Dios. Es como una herida. Es como otra vez atravesar sus manos y sus pies. Es contra Dios. Es decir, cuando estoy en pecado y permanezco en eso y no arreglo mis cosas con Dios, estoy contra Dios. ¡Qué locura! ¿Quién puede estar contra Dios y irle bien, no?
O sea, hay que tener las cuentas a cero. Hay que reconocer también, como dice el versículo 4 al final, que es todo delante de sus ojos. No hay nada que se esconda de Dios. ¿Cómo hace Dios? No sé. Pero Él nos ve a todos. Nos escucha a todos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos los conoce. Él está ahí delante de sus ojos, está absolutamente todo como al desnudo. Y eso es un acto de conocimiento que tenemos que tener en cuanto a estas cosas, de cómo realmente se hilan y cómo tenemos que presentarnos delante de Dios y entenderlo a Dios, pero entendernos también a nosotros como alguien que necesita ser lavado y estamos ante aquel que nos puede lavar. Pero alguien que necesita que nosotros nos sinceremos y reconozcamos los males que hayamos hecho, para entonces sí poder entrar en dirección hacia aquello que David también lo logró, que fue su restauración. Imagínate si se hubiera quedado en su pecado David, ¿no? A vivir ahí, y no hubiera salido a recuperarse ante Dios, a amigarse con Dios, se hubiera perdido absolutamente de millonísimas, de hermosísimas cosas, no solamente en su vida terrenal, sino lo más importante, su eternidad. Así que esto es un asunto, hay que correr, hay que ir a solucionarlo siempre lo antes posible. Recién hablamos de Pedro, ¿no? Que le falló, que negó al Señor 3 veces, y ahí mismo, no sé en qué rincón, no sé detrás de qué árbol se escondió, dice que lloró amargamente, ahí mismo, sin dejarlo para mañana. Hay que correr inmediatamente a solucionarlo en el ámbito que estés. Mejor ojalá que estuvieras en un ámbito más amigable con lo que viene ahora, ¿no? Que cómo se soluciona todo esto. Bueno, sabiendo que primero versículo 6, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Se van a arreglar las cosas con Dios en lo íntimo. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Sincerate con Dios. Acuérdate que estás hablando con alguien que ya lo sabe, ¿no? Que ya lo vio, que ya lo escuchó, que no está para condenarte, es tierno, es piadoso, es misericordioso, pero no lo quiere escuchar. Porque el que confiesa su pecado, el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces, por eso de que Él ama la verdad, no nos autoengañemos. Él ama la verdad. Sí, Señor, no te lo voy a negar. Es esto, aquello, lo otro, lo que pasó. David tuvo que abrir libros y fojas espantosísimas por lo que ya dijimos que él hizo. Pero él ahí tuvo que abrir totalmente sus expedientes y hablar la verdad, que Dios ya sabía, pero él de su boca confesar. Y eso en un momento de intimidad. Ya te dije, el apóstol Pedro, no sé detrás de qué árbol o en qué situación, a veces no sé en qué momento te agarre algo, pero sabe que no sabes cuánto tiempo tenés para arreglar eso lo antes posible. Cristo puede venir en cualquier momento. Y si te encuentra con mancha, te quedás. Así que si me salpicó algo, yo tengo que solucionarlo rápido. No puedo dejarlo para después. Yo me acuerdo, a veces, capaz que lo he contado por acá también, yo no era pastor todavía, y en aquel tiempo estaba trabajando, ya habiendo vuelto de Estados Unidos, aquí en Uruguay estaba trabajando en una distribución. Yo tenía una distribución de alfajores por desuelo, en realidad más que alfajores solamente, eran como más de 30 renglones de rubros de venta que teníamos. Entonces yo tenía zonas y recorría vastísimas zonas, tenía cientos de clientes, estaba todo el día en la calle, en mi camioneta, visitaba, vendía, cobraba. Y si algo pasaba por mí, algo me afectaba en este sentido, que yo pudiera estar entendiendo que en algo yo hubiera ofendido en algo a Dios, ¿sabes lo que hacía? Cuando paraba en mi camioneta, bajaba mi cabeza y ahí donde estaba oraba a Dios. Señor, perdona. A veces como quien mira el bloc de notas, ¿no? Las boletas del cliente que venía después, pero en realidad estaba orando. En realidad estaba
arreglando ahí mismo, lo más rápido posible las cosas, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, versículo 6, hace comprender sabiduría. ¿Por qué es que uno mete la pata muchas veces? Porque no ha comprendido todavía bien la importancia que es estar sí y amén con la palabra de Dios, sí y amén con Dios mismo. Le falta comprensión, si no, no haríamos tantas locuras, pero cuanto más comprensión tenés de la sabiduría de Dios, menos posibilidades vas a tener de cometer los mismos errores. Porque vas a ir creciendo y madurando. ¿Y cuándo también te va a venir eso de comprender sabiduría en lo secreto? Cuando pasaste por una caída, cuando algo de esto te afectó. Entonces, como decíamos, David salió de esta situación más robusto, más fuerte todavía, más crecido, más sabedor de él mismo, para cuidarse del mismo, porque no es todo el diablo tienta, pero de la concupiscencia de cada uno de sus corazones que viene lo que viene muchas veces. Pero en ese momento, en ese secreto, en ese estar en lo íntimo con Dios, Él nos hace comprender, Él nos hace asentar y está bien, qué locura, si realmente no puedo hacer eso jamás, no puedo volver a incurrir en lo mismo. Y en esa instancia, como decíamos en el versículo 2, ante la necesidad de sentirnos sucios y de ser entonces lavados, ahí en ese momento entonces de estar en lo íntimo con Dios, de sinceramiento, entonces el clamor directo, versículo 7, purifícame. Le está diciendo aquel que puede lavar, aquel que puede purificar, pero mirá en qué revelación lo está diciendo, purifícame con sangre, le está diciendo cuando le dice purifícame con hisopo. El hisopo, cualquiera sabe lo que es un hisopo, ¿no? ¿Sí? Es algo que, como un palo que se ponía y se mojaba con una lana por ahí, en este caso con sangre de cordero. En aquel tiempo Cristo no había muerto todavía. En la simbología, mojaban el hisopo con sangre y salpicaban al pueblo para que fuese santificado. ¿Qué es lo que te puede limpiar? La sangre de Jesús. Purifícame con tu sangre. Eso es algo fundamental para demostrar fe también y saber en quién nos estamos apoyando. Y ese eres tú, Jesús. ¿Cuántos gritan amén a eso? Purifícame con la sangre, no con buenas obras. No hay otra manera. Es con la sangre. Es con la sangre de Jesús. No con nuestra propia sangre, de los sacrificios. Hay gente que se autoflagela y sube cerros de rodillas. No es con la sangre de nadie más que la sangre de Jesús. ¿Cuánto dice Jesús, gracias por tu sangre? Y como dice Apocalipsis, he vencido por la sangre del Cordero. Y lo que has vencido sobre todo es tu postrer enemigo, que es la muerte, sabiendo que el aguijón de la muerte es el pecado. Dale el aplauso y decirle, Señor, gracias por tu sangre, que me limpia de todo pecado. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Tremendo. Se sentía como estaba, sucio. Había hecho de lo peor, irrepetible. No quiero ni volver a mencionarlo, lo horrible de lo que hizo. Y uno a sí mismo se avergüenza de uno mismo muchas veces. Pero ¿cómo es la efectividad de la sangre de Jesús? Que te lava, versículo 7, y quedas más blanco que la nieve. Y si viene Cristo, te vas con Él. Dale el aplauso. Y Él te levanta y te hace ver cosas gloriosas. Aleluya, porque Él va a esconder su rostro de tus pecados y va a borrar todas tus maldades. Y cuando hay este sinceramiento y esta purificación que existe, y hay que abordar a esto cuantas veces sea necesario, ojalá que las menos necesarias, ¿no? Y cada vez menos. Pero si Él mandó a nosotros perdonar 70 veces 7, ya no es 7 veces que te va a perdonar, cada vez que lo que necesites. Pero tiene que haber sincero arrepentimiento para entonces no volver a caer. Y si volvés a caer, es cada vez luchándola más y mejor, porque contra ti solo he pecado. Y cuando uno está en todo esto tan lindo amalgamado, empezás a sentir que el Señor te limpió, que estás blanco, que ya no hay nada que te acuse,
que Dios ya escondió su rostro de todas las maldades y pecados. Pero además que viene, esto no queda ahí. Porque si quedáramos así, la misma instancia como cuando llegamos, volveríamos a salir en la misma situación, la misma condición, para hacerla otra vez. Pero cada vez que venís a Dios, el Señor te devuelve potenciado y más bendecido. Porque de hecho, ¿qué es lo que viene? Hermosa lista, ¿no? Cuando hay todo esto que ya dijimos, Dios que, versículo 10 ahí en adelante, supuesto en todo esto que por revelación Él lo está numerando, el rey David, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a crear un corazón limpio. Porque si confesamos nuestros pecados, dice Él, va a perdonarnos, es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y del corazón mana la vida. Entonces cuando uno se amiga con Dios, Dios lo hace tan completo como que va a crear un corazón limpio, ya cada vez más lejos y ajeno de aquello que no te vaya a volver a pasar, David. No, nunca más, ¿eh? ¿Y qué más? Te va a dar un espíritu recto. Y no te va a quitar, te va a dar entonces, versículo 11, el Santo Espíritu, ese que se te fue cuando le fallaste, ese que decís, ¿dónde estás, oh Dios? Eso espantoso que se siente y es el vacío de Dios. Tan espantoso que cuando Jesús sintió eso, y cuando lo sintió en la cruz del Calvario, ¿y por qué lo sintió? Por causa de nuestros pecados que Él estaba cargando. Él exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es horrible. Después de conocer la presencia de Dios, que Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu espíritu que no lo siento? Pero cuando estás de regreso a casa, de regreso a Dios, y las puertas están abiertas para vos como están, y el Dios perdonador te perdona, el Santo Espíritu de Dios, que quizás te fue quitado, Dios te lo devuelve. No va a ser quitado. Él te vuelve, versículo 12, el gozo de la salvación. Lo había perdido. ¿Qué gozo? Hay muchos gozos, ¿no? El gozo de la salvación. Había perdido la salvación. Ya no tenía el gozo, soy salvo. Se sentía perdido, estaba perdido. Porque la paga del pecado es muerte. Pero le volvió el gozo de la salvación. Uy, Señor, soy salvo otra vez. Otra vez estoy en ti. ¿Qué más? Él hace que un espíritu noble, o sea, espíritu noble de Dios en vos, te sustente. Entonces, no solo vas a ser perdonado, animado, levantado, sino que vas a servir a Dios. De hecho, entonces, dice el versículo 13, enseñaré a otros tus caminos. Voy a estar ayudando a otros. Te voy a estar sirviendo. ¿Quién? El que había caído en el adulterio, el que había pecado, el que había sido homicida indirecto de un hombre totalmente inocente. Él sirviendo a Dios. Y él termina en qué versículo 14 al final, cantando a la justicia de Dios. Aunque en esto uno dice, pero ¿qué justicia si tendríamos que haber sido condenados? Pero la justicia de Dios es por misericordia. La justicia de Dios en este tiempo es el tener misericordia. Por eso que tu lengua y la mía alaben la justicia de Dios en este tiempo. Que la justicia de Dios dice, te amo, te quiero levantar, te quiero restaurar, y que vos te acerques confiadamente al trono de la gracia. Porque es un tiempo de restauración y regreso al Padre. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias que la puerta aún está abierta. Y queremos correr y corremos a tus pies, Señor, libremente, sabiendo que tú no echas fuera a nadie de los que vayan a ti. Gracias porque es un tiempo donde muchos, Señor, autoflagelados por los errores que cometieron y condenados por sus propias conciencias y los mismos infiernos, se han quedado en lugares fríos y oscuros, solitarios y alejados de ti y de tu casa, de sus ministerios y demás. Pero, Señor, esta cuerda de amor los está llamando. Enrida sus corazones con estos amoríos tuyos y haz volver a ti, Señor, muchos que se creyeron desamparados,
Pero ahí estás como el padre del hijo pródigo, mirando, esperando y hoy viendo muchos que vuelven, Señor. Muchos que regresamos. Muchos que aprovechamos el hoy que se dice todavía hoy. Este tiempo de salvación que no ha terminado. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo te invito a que te pongas de pie un momento y levantes tus manos. Sí, te adoramos, Señor, porque ¿qué Dios como tú? Perdonador, compasivo, tierno, misericordioso. ¿Qué Dios como tú? Señor, que aunque contra ti pecamos, es contra ti solo que pecamos. Igualmente tú además has provisto salvación desde tú mismo, desde tu Hijo mismo. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada, que aún habla mejor que la sangre de Abel, que aún es efectiva. Aleluya. Hermano, levanta tu cabeza, levanta tu alma, todo tu ser y decirle: Señor, purifícame con hisopo, purifícame. Pedíselo a Dios, purifícame. Aleluya, no cargues con nada. Él dijo: venid a mí los cargados. Vení a mí, te dice el Señor, aleluya. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana.